How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por 100% México, acercándote a México siempre. Visita las sucursales o entra en 100%mexico.es. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos la suerte de contar con un invitado al cual estuvimos persiguiendo durante meses, pero lo hemos logrado. Es que es un hombre muy ocupado, viaja por todo el mundo, da muchas conferencias y era difícil coincidir. Pero hoy finalmente lo hemos logrado, estamos aquí coincidiendo por Zoom, gracias a la tecnología, y es un placer tenerte aquí. Te puedo hablar de tú, aunque tendría que hablarte de usted por respeto. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Finalmente lo hemos logrado, ¿no? Lo hemos logrado, sí. Entonces sí que te puedo hablar de tú, ¿no? Por supuesto. Sin problema. Bueno, José Luis, yo he leído mucho sobre ti, sé lo que haces, pero imagínate que alguien que nos esté escuchando no sabe quién eres. A la pregunta de ¿qué haces para vivir? ¿A qué te dedicas? ¿Tú qué respondes? Bueno, mira, desde hace 37 años ahora que trabajo con la terapia de vidas pasadas, ¿no? Y eso es lo único que hago. Previamente fui cirujano plástico, pero bueno, eso ya es una vida pasada dentro de esta misma vida, ¿no? Ya no me acuerdo de eso, imagínate, 37 años que no toco, o 38 que no toco un bisturí, así que... ¿Se te habrá olvidado ya? ¿O será como dicen que es como andar en bicicleta, lo que bien se aprende nunca se olvida? Bueno, con esto no se anda con chiquitas, ¿no? Mejor dejar la bicicleta a un lado. Nos dedicamos a lo que estamos en esta vida y dejamos esa vida pasada atrás. Pero es muy interesante lo que dices, que podemos tener otras vidas dentro de una propia vida. Absolutamente, y yo creo que eso nos sucede todo el tiempo, cada tanto, ¿no? Cada vez que cambias, que tomas una decisión que cambia el rumbo de tu vida, empiezas una nueva vida, ¿no? No. Eso está a disposición de todos nosotros, ¿no? El asunto es soltar. Eso luego es lo que cuesta más trabajo, soltar. Bueno, José Luis, ¿qué es la terapia de vidas pasadas? ¿Cómo lo explicarías? Yo pasaron los años y trato de hacerlo muy sencillo, ¿no? Si bien hablamos de vidas pasadas, claro, la gente imagina así cosas raras, extrañas. El tema es que está todo en nuestra alma, está todo en el inconsciente, de modo que básicamente la terapia de vidas pasadas consiste en hacer consciente lo inconsciente. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú haces consciente lo inconsciente, de pronto comienzan a aparecer experiencias que no pertenecen al marco de esta vida. Y en estas experiencias, generalmente, las personas experimentan una muerte en otro cuerpo. De ahí es que se dio en llamar terapia de vidas pasadas, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sucede es que para el alma es una sola vida. Nosotros, cuando estamos hablando de terapia de vidas pasadas, estamos hablando desde el punto de vista del cuerpo físico. Nos identificamos con un cuerpo, nos identificamos con un nombre, ¿no es cierto? Ese cuerpo se muere y decimos, eso fue una vida, ¿no? Pero para el alma la cosa es totalmente diferente. Es una misma vida que transcurre por momentos en el plano espiritual y por momentos en el plano físico. Y el cuerpo, en definitiva, es un vehículo. Es un vehículo como un coche, donde el alma es el chofer, ¿no? Uh-huh. Es el alma quien decide y quien hace la experiencia. Estoy tratando de explicar esto en forma sencilla para que se entienda, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Imagínate que tú eres el vehículo,
este cuerpo es el vehículo, ¿no? Este cuerpo es como un auto, donde el alma es quien conduce el auto, pero tú no te llamas Ford, tú no te llamas Chevrolet, nadie te va a decir Fiat o Alfa Romeo o Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Entonces, pero esta es la confusión que tenemos. Cuando nos bajamos del coche y cambiamos de auto, yo sigo siendo yo. Ujú. Solo que en cada coche he tenido determinadas experiencias. Bueno, para el alma esto es parecido así. Cada cuerpo es un vehículo en el cual el alma tiene una serie de experiencias. Ahora, ¿qué ocurre? Que a veces estas experiencias son dolorosas, son traumáticas. ¿Quién no ha tenido una experiencia dolorosa en esta misma vida, no? Todos tenemos dificultades, todos hemos tenido pérdidas, hemos tenido derrotas, hemos tenido fracasos, hemos tenido dolores, frustraciones. Bueno, ¿qué pasa? Todo eso va quedando, lo que no se puede resolver va quedando a nivel inconsciente en el alma. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto tarde o temprano se manifiesta en la vida. Tuviste un trauma en la infancia, tarde o temprano eso se va a manifestar en bloqueos, en dificultades, en miedos, en bloqueos emocionales, bloqueos de relación, en fin, toda una serie de cosas. Y lo mismo ocurre con las vidas pasadas. Tenemos experiencias que ocurrieron en nuestros cuerpos, y vamos a seguir hablando de vidas pasadas ahora que nos entendemos. Tenemos experiencias en vidas pasadas que no se pudieron resolver porque eran terriblemente traumáticas y dolorosas, y no se pudo hacer lo necesario para terminar con ellas, que se manifiestan a través de síntomas en este cuerpo, en esta vida. Entonces, cuando tenemos a un problema en particular, lo clásico son los miedos, las fobias, dificultades para hablar en público. Cuando hay síntomas que tenemos en esta vida que no pertenecen al marco de esta vida, lo cual no quiere decir que todo sea de vidas pasadas, porque también hay cosas que ocurren en la vida intrauterina. Si tuviste una vida, una gestación difícil, dura, con pérdida de un padre, con dificultades en las emociones de tu mamá, o un nacimiento traumático, bueno, eso ya solo es suficiente, ¿no?, para provocar síntomas en la vida, y no hay necesidad de ir a una vida pasada. Sí. ¿Qué ocurre? Que nosotros con la técnica trabajamos a partir del síntoma, de lo que la persona trae: miedo, angustia, tristeza, culpa, ira, conflictos emocionales, lo que sea. Trabajas a partir de eso, y cuando profundizas en el síntoma, porque esa es la puerta de entrada, el síntoma de pronto te lleva a la experiencia que lo está originando, y como regla general esa experiencia no está en esta vida. Entonces, ¿qué pasa? Que de esta manera nosotros alcanzamos el origen del conflicto actual. Pero no es algo que yo le diga a la persona, yo no le puedo decir nada a la persona. Esta experiencia surge espontáneamente del inconsciente cuando tú profundizas en la sensación. Y entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto estamos aquí en la consulta y la persona está reviviendo una experiencia que no pertenece a este cuerpo, pero que está sucediendo aquí ahora por otro secreto, que es que para el alma el tiempo no existe. Entonces, cualquier cosa que ocurrió hace 5.000 años atrás, para el alma recién acaba de ocurrir. Y de hecho, entonces, lo que yo quiero transmitirle a tus oyentes es que no se trata de montar una historia, sino que se trata de revivir una experiencia como si estuviese sucediendo aquí y ahora, que de hecho está ocurriendo. Entonces, el aspecto más difícil de atravesar en una experiencia de esto, y lo van a entender enseguida, es, por ejemplo, vivir una muerte en la horca. Una cosa es que yo diga, me morí en la horca, y otra cosa es que me esté muriendo en la horca, sintiendo el ahogo, la asfixia, la tráquea que se cierra, los pulmones que explotan, y eso es el aspecto sanador de la terapia. ¿Por qué? Porque tú le das al alma la oportunidad de terminar con algo que no pudo terminar, porque por lo general los síntomas que presenta una persona vienen del momento de la agonía,
no de la vida pasada o de la muerte en sí, sino de la experiencia que termina con la muerte, ¿no? Entonces, del dolor, digamos, ¿no? Claro, del dolor, las emociones, es que trabajas todos los niveles, porque trabajas a nivel físico, trabajas a nivel emocional, trabajas a nivel mental y trabajas a nivel de la energía, porque todo eso en realidad está ocurriendo aquí y ahora al mismo tiempo, ¿no? Oye, pero entonces tengo un par de preguntas para ti. Adelante. Nosotros vamos cambiando de coche, como dices tú, vamos cambiando de cuerpo. ¿Por qué no nos acordamos? ¿Por qué no nos acordamos de esas vidas pasadas? ¿Qué función tiene el no recordar lo que fuimos o lo que vivimos? Gandhi decía que es por gracia divina que no nos acordamos de nuestras vidas pasadas. Imagínate que una mamá quede embarazada, toda contenta, por fin va a tener el hijo, el bebé que ha estado soñando tener, cumplir con su deseo de ser madre. Ahora imagínate que esta mamá supiera de pronto que el alma de ese bebé, que ella está esperando con ansia, es el asesino que la violó y la mató en una vida pasada. Pero eso puede ser, eso... Claro que puede ser. Porque así es como el universo te obliga a resolver los conflictos del pasado, ¿no? Y a relacionarte por medio del amor, como decía, no me sale ahora, Esquivel, ¿cómo era? Laura Esquivel creo que era, ¿no? La ley del amor, un libro que espectacular, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? El universo generalmente pone a los enemigos de vidas pasadas, los pone en relación para que se perdonen, para que se reconcilien y para que a través del amor puedan trascender la relación. Por eso tantas veces tienes conflictos a nivel de familia, conflictos entre padres, entre hijos, hermanos. Todas las semanas veo en el consultorio los conflictos entre hermanos por herencias, por ejemplo. Un clásico, ¿no? Es un clásico eso, claro. O conflictos entre padres e hijos, o entre parejas, ¿no? Que se aman, pero que de pronto tienen dificultades, no terminan de concretar la relación. ¿Por qué? Porque hay cosas que vienen del pasado y que tarde o temprano se van a manifestar. Pero entonces, ¿cómo hace una mamá para recibir este bebé, acogerlo, amarlo, ¿no? Y en definitiva poder reencauzar esa relación? Te tienes que olvidar. No puedes saberlo porque si no, no lo recibirías. Inmediatamente te clavarías un cuchillo ahí en el vientre, ¿no? Probablemente. Entonces, para matarlo a tu enemigo del pasado. Sí. Entonces, estas son las trampillas que nos hace el universo, o la energía divina, como quieras llamarlo, ¿no? O los señores que manejan todo esto, que obligan a trabajar por medio del amor, ¿no? Limar las asperezas, y esto puede llevar varias vidas hasta que uno termina esto. Mira, te cuento una historia interesante, ¿no? Resulta que hace muchos años yo trabajé con una señora, una mujer, no me acuerdo bien el problema inicial. Lo cierto es que en una experiencia de vida pasada, ella está en su casamiento, en su boda, y resulta que en la misma boda, en el mismo evento de la boda, ella está coqueteando con otros hombres. Cuando llegan a la habitación, el marido, todavía no estrenado, ¿no?, en un ataque de celos, la estrangula y la mata. Y ella asume su responsabilidad, es que yo lo provoqué, ¿no? Ahora, fíjate lo que pasa después. Cuando termina la regresión, la mujer me dice, ahora entiendo lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que un día ella va caminando por la calle y cuando llega a la puerta de la casa se le acerca un tío desconocido y le dice, ¿vamos a tomar un café? Y ella lo mira a los ojos y no sabe por qué, le dice, dale, vale. Se van a tomar un café y cuando estaban en el café ya estaban hablando de casarse, de tener hijos, ¿no? Y se casaron a los 30 días y entonces ella me cuenta, dice, ahora entiendo lo que pasó.
porque teníamos desesperación por casarnos y tener hijos, porque en esa vida el matrimonio no se consumó. Fíjate tú. La veo, pero la cosa no termina. La veo 20 años después, me viene a ver. Ujú. Casada con el mismo, sigue casada con su marido, pero los dos cometiendo infidelidades uno con el otro. Aún así, de noche dormían cogidos de la mano. Y ella me dijo, más de una vez, me dice, he tenido ganas de clavarle un cuchillo. Dice, pero cada vez que lo iba a hacer, me acordaba de esa regresión y me decía a mí misma, esta vez tengo que llegar hasta el final. Así que, bueno, así funciona muchas veces. A veces estás casado o te has enamorado de tu victimario de vida pasada, porque eso también tiene un nombre. Eso se llama atracción fatal. Eso existe. No puedes evitarlo, porque te ves a primera vista y te sientes como que la has conocido de toda tu vida, de vidas pasadas, pero en realidad lo que está pasando es el recuerdo a nivel del alma, ¿no? Entonces, el enamoramiento te obliga, te lleva a estar con la persona con la cual no estarías si supiera la verdad. Por eso no nos acordamos. Pero entonces esto es real. Nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, en vidas pasadas tuvimos algún tipo de relación y estamos retomando de otra manera esas relaciones. Claro que sí, no quiere decir que esto ocurra en todos los miembros de una familia, porque siempre hay alguno que viene de afuera, de la negra, Sí. ¿no? Que no encaja, ¿no? Pero por lo general esto es así, con padres, con pareja, con amigos, entre maestros y alumnos, entre terapeuta y paciente, porque esto me ha pasado también, ¿no? Entonces, es natural que sea así. Oye, pero entonces vamos cambiando de vehículo, de cuerpo, pero somos la misma alma. Entonces, ¿podemos decir que hay un número finito de almas en el universo? No, eso no lo sabemos. Esa es una pregunta clásica que me hacen. Sí, ¿no? Para la cual tengo una respuesta estudiada. A ver. Esto es, ¿qué ocurre? Que en el principio podemos imaginar que estaban todas las almas. Hay distintas teorías sobre esto. Lo que pasa es que no había cuerpos suficientes. Esto es cuando a principios del 1900 volvemos al vehículo y el alma. El alma es el chofer, es la persona. El coche es el vehículo. Pero a principios del 1900, cuando se empezaron a fabricar los primeros automóviles, no había suficientes automóviles. Pero las almas ya estaban ahí. La población ya estaba allí. No había. Después eran demasiado caros. No cualquiera podía acceder a un auto. A medida que los autos se fueron fabricando cada vez como lo inventó Ford, ¿no es cierto? La producción en serie, empezaron a haber millones de autos cada vez más económicos, más al alcance, más personas pudieron, ¿no es cierto?, tener su propio vehículo. Entonces con el alma es un poco así, ¿no? Es una explicación sencilla, ¿no? Teniendo en cuenta de que, bueno, obviamente los cuerpos se fueron reproduciendo, pero ya estaban las almas ansiosas por encarnar, y por eso hoy todavía tenemos, por ejemplo, la fecundación in vitro, los vientres subrogados. Hay mucha, ¿no es cierto?, discusión ética al respecto de esto, pero si el alma encarna allí, es porque para el alma la experiencia es válida, porque el alma lo que necesita es un cuerpo para poder hacer la experiencia en la tierra, como diciendo, bueno, yo también quiero estar ahí, ¿no? Claro, de alguna u otra forma. He leído por ahí que tú dices que el ser humano tiene una capacidad natural de recordar sus vidas anteriores. ¿Todos tenemos esta capacidad? En principio sí. Lo que sucede es que hay muchas personas que les cuesta porque la mente es muy poderosa. La mente controla, ¿no? Entonces hay personas que son muy mentales, entonces les cuesta hacer la experiencia. Por eso no todas las personas, por lo menos en mi experiencia, no todas las personas alcanzan a hacer
una experiencia de vida pasada, ¿no? Por lo general, bueno, a medida que uno como terapeuta va adquiriendo más experiencia, cada vez es menor el número de personas que no lo logran, pero hay un punto en el cual nosotros como terapeutas no podemos llegar, no podemos penetrar, porque yo no puedo manejar la mente de otra persona. Y tampoco le puedo sugerir algo o le puedo decir lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Tengo que ayudarla a que descubra por sí misma. Y en definitiva no se trata de recordar, sino se trata de traer a la conciencia lo que ya está sucediendo a nivel inconsciente. Entonces ahí hay una barrera que a veces la mente no permite, por miedo a descubrir la verdad, ¿no? Como me pasó una vez, bueno, no me pasó a mí, hace muchos años también, había un médico que en una experiencia de vida pasada se vio como un piloto de avión de la RAF durante la Segunda Guerra. Bueno, y es derribado sobre el continente. Y yo le dije, fíjate si puedes ver la matrícula del avión. Y vio la matrícula del avión. Muy bien. Ahora, este hombre, que era médico, era un hombre muy, ¿cómo te puedo decir? Muy escéptico, en el sentido, era muy religioso, ¿no? Respetando obviamente su religión. Y él tomaba, porque aparte se entrenó en la terapia de vidas pasadas, y él dice, para mí esto es como una exploración del subconsciente, ¿no? Y con eso se satisfacía. Bueno, total, yo le dije, bueno, ahí tienes la matrícula, ahora puedes averiguar. Pasó un tiempo, unos meses, un día me encuentro con él y le pregunto, ¿y averiguaste lo del avión? Y me dice, no. ¿Y por qué no? Porque tenía miedo que fuese verdad. ¿Comprendes lo que pasa a veces? ¿No? Uno, a veces aparte uno descubre cosas de sí mismo terribles, porque nadie es inocente. En algún momento, en alguna vida, alguna macana hemos hecho, y gruesa, ¿no? Y a veces encontrarse con eso es duro, ¿no? Porque uno tiene que aceptar esa responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Que cuando uno acepta la responsabilidad en el origen de lo que nos está pasando, eso es el fin del sufrimiento, ¿no? Porque responsabilizarnos de nuestros actos en vidas pasadas, ¿no? Así es. Lo mismo que en esta vida, ¿no? Que hay muchos que... Hombre. pasan de eso, ¿no? Hombre, claro. Pero entonces, nosotros mismos o nuestras almas, digamos, elegimos dónde nacer. Nosotros sabemos qué es lo que nos falta por aprender. Bueno, eso es relativo. A veces, te estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Uh-huh. Porque a veces en el trabajo hay personas que de pronto tienen acceso a lo que ocurre antes de encarnar. No siempre, ¿no? Pero ahí te encuentras con una gran variedad de cosas. Hay personas que pueden elegir y hay personas que no pueden elegir, ¿no? Hay personas donde hay otros seres superiores o más evolucionados que te dicen, mira, a ti te conviene esto, mejor, o tienes que terminar de resolver aquello, así que vas a tener estos padres para tal cosa. Y hay encuentros antes de encarnar, hay encuentros con seres con los cuales te vas a encontrar más adelante en la vida. Lo interesante es que Jorge Luis Borges, escritor argentino que me imagino todos habrán escuchado, uh-huh. Él no hablaba de vidas pasadas, pero él tiene una frase que tiene que ver con esto. Él dijo, ¿cómo era? Así, todo encuentro casual, una cita previa. No hay casualidades. No hay casualidades, porque a veces hasta pautamos encuentros con determinadas personas por un momento, por un instante, pero ¿cuántas veces el encuentro con una persona determinada no cambió el rumbo de nuestras vidas, ¿no? O nos dirigió hacia un objetivo? Eso me pasó a mí con mi maestra espiritual. Yo no sabía nada de vidas pasadas. Y un día ella me entrega una carta, un sobre,
y me dice: José Luis, esto es para vos. Y yo abro el sobre y había una invitación para un seminario de regresión a vidas pasadas en Buenos Aires. Y ella me puso ahí. Después lo que vino, pero yo hasta ese momento no tenía ni la menor idea de lo que era la regresión a vidas pasadas. ¿Y tú cómo dices, de verdad crees que fue casualidad? No. No fue casualidad. Son arreglos que uno hace arriba. Dice, bueno, yo te voy a recordar tal cosa, yo te voy a recordar esto, ¿no? No hay encuentros casuales. Entonces, todas las personas con las que interactuamos, hay una razón detrás, tienen una misión, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de eso, o no somos conscientes de estas cosas. A mí me ha pasado muchas sincronicidades de este estilo, ¿no? Te cuento otra. Un día yo estaba en Buenos Aires, había una zona donde había unos kioscos en la calle donde se vendían libros usados. Y bueno, un día estaba paseando por allí, viendo a ver qué, simplemente curioseando a ver si encontraba algo interesante, ¿no? Uh-huh. Y de pronto me paro frente a una mesa que estaba ahí sobre la acera, ¿no? Había una serie de libros expuestos, me pongo a ver y de pronto al lado mío escucho a una señora que le pregunta al librero: ¿por casualidad tiene el libro Terapia de Vidas Pasadas del Dr. Kabuli? ¿Qué ocurren estas cosas? Y me pasaron varias de estas. Entonces, ¿sabes qué? Lo que yo aprendí de eso es que hay una energía que dispone estos encuentros, ¿no? Es como si alguien te dijera: ¿ves? Si yo soy capaz de hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. A muchas personas les pasa encuentros de este tipo. Nada es casualidad. Estas coincidencias no lo son tanto. Exactamente. Esto, como decía un poco el libro de James Redfield, de la novena revelación. Cuando él habla, ¿no? Cuando miramos hacia atrás y vemos algunos encuentros que hemos tenido en la vida, nos damos cuenta que esos encuentros no fueron casuales. Esos encuentros nos marcaron de alguna manera, nos hicieron cambiar el rumbo, o nos enseñaron algo, o alguien pasó desconocido y te dijo una frase y esa frase contenía un mensaje. El asunto es estar atento a esas señales que recibimos. Oye, ¿tú crees que, no sé cómo llamarlo, estos seres que están en el más allá y que nos mandan señales y demás, pueden ser seres queridos en esta vida que murieron y están por allí enviándonos señales diciendo: vas bien, o no, rectifica, ese no es tu camino? Y yo creo que puede ser todo, ¿no? Pueden ser familiares, pueden ser maestros, pueden ser el ángel de la guarda, en fin. Pero yo creo que están allí. Están allí. Lo que sucede es que estamos metidos en tantas cosas, en el fárrago de la vida cotidiana, ¿no? En luchar o en trabajar para pagar los impuestos, los servicios a fin de mes y las cosas que queremos, y más ahora con la tecnología actual estamos más con nuestra atención en el aquí y ahora, ¿no es cierto?, en lo que nos sucede, que en el más allá, ¿no? Tendríamos que estar un poco más abiertos a lo que está sucediendo. Exacto, sí. ¿En qué consiste tu terapia? ¿Cómo es una sesión respecto a otras terapias regresivas? Bueno, primero, yo trabajo sin hipnosis y sin relajación. Uh-huh. Yo parto, como te dije antes, del síntoma. Viene una persona, me cuenta su historia, a veces larga, a veces corta, ¿no? Y yo lo que trato de ahí es de cortar y preguntar: bueno, ¿te pasa esto? Un conflicto con mi hijo, por ejemplo. Bueno, ¿y qué te pasa cuando tienes el conflicto con tu hijo? ¿Qué sientes en tu corazón? Angustia, rabia.
cólera, impotencia, y yo parto a partir de ahí, porque cuando una persona entra en contacto con sus emociones, primero deja de responsabilizar al resto, a los que están afuera. Y segundo, cuando entras en contacto, cuando sientes una emoción profundamente, ya estás en un estado de conciencia diferente. La emoción en sí misma es un estado alterado de conciencia. Y eso es lo que permite entrar en la experiencia. Entonces yo, primero, previamente, hago una charla para conocer a la persona, para que la persona me cuente, definir lo que vamos a trabajar y fundamentalmente llevarla al contacto emocional. Una vez que tenemos definido el síntoma, trabajamos a partir del síntoma. Definir el síntoma, sentirlo profundamente. Hay cosas que son muy fáciles, hay cosas que no tan fáciles. Por ejemplo, algo fácil. Suponte que una persona viene y me dice que tiene un dolor de estómago. ¿Cuándo aparece este dolor de estómago? Cuando tengo una discusión, no sé, con mi jefe, ¿no? ¿Y cómo es este dolor de estómago? Muy profundo. ¿Pero a qué se parece el dolor de estómago? Como si tuviese un puñal clavado. Cuando una persona me dice eso, yo doy por sentado que hay un puñal clavado ahí. Y entonces a partir de ahí todo se hace muy sencillo. Porque ¿dónde estás cuando tienes el puñal clavado? Obviamente aquí en la consulta no. Cuando estás con tu jefe, tampoco. ¿Dónde más estás cuando estás con el puñal clavado? Entonces, esta es la forma de trabajar. Directamente sentir en el cuerpo, y cuando uno puede asemejar la sensación en el cuerpo o algo que lo está provocando, hay una parte de tu alma que ya está allí. Entonces, ya está. Hay que permitir que suceda lo que tenga que suceder. A partir de ese momento la persona entra en la experiencia, ¿no? Y lo que hay que hacer es desarrollar la experiencia hasta llegar hasta el final. Te clavaron un cuchillo, tienes que sentir que te clavaron el cuchillo. Tienes que sentir qué le pasa al cuerpo cuando le clavan el cuchillo. Y experimentar la muerte en vida pasada. Este es un punto esencial. Porque cuando experimentas una muerte en vida pasada, pasan muchas cosas. Por una parte, terminas con el síntoma. Luego, sales del atrapamiento que se produjo ahí. Recuperas tu energía. Terminas con esta experiencia para siempre, pero además, la experiencia de verte fuera del cuerpo y sentir que sigues existiendo, te quita el miedo a la muerte, porque sabes que eres algo más que el cuerpo. Una cosa es leerlo en los libros, una cosa es contártelo y otra cosa es revivirlo. Cuando una persona se ve fuera del cuerpo, ve que ese cuerpo está inerte, pero yo estoy aquí, arriba del cuerpo, y sigo existiendo, eso te cambia la actitud frente a la vida. Empiezas a entender que hay algo más y que hay un sentido para todo lo que hacemos. Así que por eso es una experiencia muy transformadora, que no es solo terapéutica, que es terminar con el problema, porque ese es el objetivo principal, ¿no? Como me dijo una vez un hombre oficinista, ¿no? Que también experimentó una muerte en vida pasada, y este hombre no tenía la menor idea del mundo espiritual. Cuando viene a una segunda sesión, 15 o 20 días después, me dice lo siguiente: descubrí que hay una realidad más valiosa y trascendente más allá de lo que vivimos cada día. Imagínate, eso te cambia la vida, porque entiendes que estás aquí para algo, ¿no? De que nada es porque sí. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. La terapia de vidas pasadas, he leído por ahí que dices que nos ayuda a tener conciencia de estos traumas no resueltos, ¿no? Sí. ¿Es posible que yo crea no tener ningún problema, ningún trauma, pero que la terapia de vidas pasadas me ayude de alguna manera? Sí. Lo que pasa es que para trabajar, esto es importante. La terapia no funciona si vienes a trabajar a ver si tengo algún trauma. No, a ver si fui Napoleón. A ver si las vidas pasadas existen. No, Ajá. sí. Tienes que tener
un síntoma, tienes que tener algo para sanar, algo claro. Necesito sanar tal cosa, aunque sea una cosa mínima, porque eso es el puente de contacto con la experiencia del alma, lo que te conecta con el alma, ¿no? Cuando uno dice, bueno, a ver si las vidas pasadas existen, y no tienes por dónde empezar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es cuando algunos aprovechan y empiezan a contar historias y todo eso, pero ya te digo, en la terapia, el terapeuta no cuenta nada. El terapeuta ayuda a que la persona pueda traer a la conciencia la experiencia que lo está perturbando. Y que no siempre es de vidas pasadas. Hay cosas de la vida fetal, del momento del nacimiento, de la primera infancia. Hay personas que han tenido una infancia terrible, que toda su infancia ha sido maltrato, dolor, sufrimiento, abuso, violación. Ya, para sanar eso ya tienes toda una vida, ¿no? Hombre, por supuesto. Pero entonces, ¿tú crees que la terapia de vidas pasadas nos puede responder a cuál es nuestra misión en esta vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Sí, en eso estoy seguro, porque lo descubres espontáneamente. Y cada persona tiene un sentido, cada persona tiene un propósito, ¿no? Imagínate, yo mismo fui haciendo consciente con el correr de los años cuál era mi propósito, que no fue cuando tenía 20, 25, 30 años. Sí, sabía que quería ser médico y toda la historia esa, pero mientras fui cirujano, no fui consciente de todo eso, ¿no? Sabía que estaba haciendo lo que tenía que hacer, y yo pensé que iba a ser cirujano toda mi vida. Fue muchos años de trabajar con la terapia de vidas pasadas cuando empecé a darme cuenta de que este era mi verdadero propósito en esta vida, pero que tenía que hacer primero la otra etapa para poder llegar a esto. Porque la etapa como cirujano fue básicamente una etapa de reparación del pasado. Y curiosamente, cuando yo hacía cirugía plástica, hacía básicamente cirugía reparadora, no hice cirugía estética, ¿no? Todo estaba relacionado entre sí, pero estas son cosas que, bueno, uno las aprende con el tiempo, ¿no? Lamentablemente, porque como decía un boxeador argentino muy querido, Oscar Ringo Bonavena, eso te toca a ti. Oscar Bonavena decía, la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedas calvo. A ver, un poco ya, demasiado tarde. Sí, ese es el problema, te das cuenta de las cosas, porque obviamente la conciencia que tengo hoy es diferente a la que tenía hace 10 años atrás, y hace 10 años atrás yo creía que bueno, que estaba bastante ahí, ¿cómo te puedo decir? Que estaba bien encaminado, ¿no? Creía que era un fenómeno, pero no. La vida te llevó por otros derroteros, te sorprendió. Sí, porque uno va ampliando la conciencia del propósito, y el propósito se va renovando a lo largo de la vida, porque tenemos varias etapas, ¿no? Donde hay distintas etapas donde tienes que cumplir con determinados logros, y si cumples con esos logros, entonces pasas a la siguiente, ¿no? De modo que yo no sé qué me espera en los próximos 10 años, pero trato de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? No sabemos nuestro futuro, no. Oye, José Luis, ahora mismo el mundo como está, la cultura actual concibe la realidad de una forma muy racional. Desde la experiencia de la terapia de vidas pasadas, ¿tú qué has descubierto que hay? ¿Qué interacciona con cada uno de nosotros que no vemos pero está allí? ¿Qué tenemos que saber de la realidad? Y hay muchas cosas, ¿no? Que están en juego. El problema que lo que domina el mundo es el ansia de poder y de dominación. El poder sobre el otro, la dominación sobre el otro. Esto sigue vigente. Esto viene de la época del hierro, más o menos. Cuando el hombre descubre que mediante la espada puede conquistar a otros pueblos y puede matar, ¿no? Eso está latente todavía, como te dije, 5.000 años, 10.000 años para el alma es un segundo, ¿no? Entonces, yo creo que es un
problema de conciencia, básicamente, de saber que tú eres otra forma de mí mismo y yo soy otra forma de ti mismo. Pero es muy difícil explicar esto, transmitir eso. Por eso a mí me parece tan valioso, ¿no?, el trabajo que haces tú, como otros colegas, de dar esta participación en la que podamos expresar nuestras ideas, ¿no? Porque esto es lo que va a ayudar al mundo. El mundo no se va a resolver ni por una guerra, ni por una revolución, ni por un cambio en las ideas. El mundo se va a resolver por la evolución de la conciencia y de sentir que cada uno de nosotros es responsable del dolor que ocasiona, consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, cuidar eso, ¿no? Eso es muy... Todavía van a pasar unos cuantos siglos, me parece. De hecho, eso te iba a preguntar. Por ahí he leído que a través de tus libros, tus consultas personales, los cursos, los talleres que das, el propósito es el mismo. Y leo así textualmente: llegar a lo más profundo de nosotros mismos, sanar nuestros dolores y abrir la puerta de la conciencia que nos lleve a un mundo pleno de amor, de paz y de luz. Absolutamente. ¿Tú de verdad crees que será posible algún día? ¿Eres optimista al respecto? Porque con la que está cayendo, Tenemos que ser optimistas, no nos queda otra, ¿no? Porque en este mismo momento hay gente que está muriendo, gente que no tiene para comer, ¿no es cierto? Y no podemos, ¿qué podemos hacer nosotros? Nuestro poder no llega allí, ¿no? Pero es parir una nueva humanidad. En 1900 había un psiquiatra canadiense, Maurice Bucke, que él decía: el próximo paso en la evolución humana es la conciencia cósmica. Y yo creo que se trata de eso, cuando seamos conscientes de que somos parte de un universo, que no estamos solos en este universo, aunque creamos que sea así, pero, a ver, hoy creer que estamos solos en un universo, ¿no es cierto?, es una tontería, ¿no? Uh-huh. Nadie puede creer en eso, ¿no? Entonces, pero poder alcanzar esa conciencia, alcanzar la conciencia cósmica, significa entender que todos venimos del mismo lugar, del mismo origen, ¿no? Y que cuando lastimamos a alguien nos estamos lastimando a nosotros mismos, pero bueno, no tenemos esa conciencia todavía. No hay conciencia del dolor ajeno. Bueno, quiero creer que poco a poco estamos aprendiéndolo y estamos avanzando como una humanidad y como sociedad, como un todo. Oye, José Luis, he visto en una de tus entrevistas que se puede reencarnar en animales y viceversa. Sí. ¿Tú crees que eso es parte de un aprendizaje? Yo creo que son experiencias de la conciencia, donde no se trata de una cuestión evolutiva como tratan de ver algunos. La conciencia puede encarnarse en un vehículo determinado para hacer una tarea o desarrollar una tarea determinada y para hacer una experiencia determinada, ¿no? Y yo he visto a través de muchas personas, no es algo que ocurra todos los días, ¿no? Uh-huh. Pero cada tanto alguna persona experimenta una vida y una muerte como animal. Y cuando vemos a nuestros animales domésticos, los que están cerca de nosotros, como perros y gatos, bueno, vemos que entienden todo, ¿no? Y además, un perro, por ejemplo, tiene una capacidad de sacrificio que no tiene un ser humano. Un perro da la vida, ¿no es cierto?, por su amo, por la persona a la quien ama, ¿no es cierto?, sin ninguna duda. Entonces, y hoy podemos ver a través de los videos que circulan en Facebook y en otros lados, ¿no? Vemos animales como leones, tigres, restregándose con un ser humano, ¿no? Buscando el cariño, buscando el abrazo. Entonces, es natural que de pronto la conciencia en algún momento haga una experiencia en un animal simplemente para cumplir una función determinada o con un propósito determinado. Esto es interesante, ligado un poco a lo que decíamos antes de maltratarnos entre nosotros mismos como seres humanos, pero si estamos maltratando también a un animal... Bien.
Es un poco más de lo mismo, de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Es un alma. Hay un alma allí. Hay un alma que está haciendo su aprendizaje y su evolución y su trabajo, ¿no? En uno de tus libros hablas de posesión espiritual. El libro se llama Terapia de la posesión espiritual. ¿Es posible que nuestro comportamiento y decisiones vitales sean influenciados mental o emocionalmente por la acción de una energía que no somos nosotros o no es nuestra alma? Sí, absolutamente. Eso es muy extraño, pero puede ocurrir. Porque en definitiva, el alma es un campo de energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando otra alma, un alma que ha desencarnado y que por alguna razón no sigue el camino natural, que es volver a la luz, y se queda en el plano físico, de pronto se adhiere al campo de energía de una persona. Desde el momento que un alma, ya antes de adherirse, ya cuando está próxima, ya empieza a influenciar en la persona, porque empieza a coger energía de la persona. Por eso uno de los síntomas básicos es cansancio, falta de vitalidad, de fuerza, de voluntad, porque hay alguien que te está chupando la energía, ¿no? Como un vampiro energético. Cuando entra o se adhiere a tu campo de energía, es como que la persona empieza a sentir sensaciones, emociones y pensamientos que no le pertenecen. Básicamente lo que ocurre es que a nivel subconsciente el psiquismo de una persona muerta se mezcla con el psiquismo de una persona viva. Y cuando esto ocurre, en particular en la infancia, de pronto la persona empieza a desarrollarse con una forma de ser que cree que es la propia, pero en realidad no es la propia, porque no te das cuenta, ¿no? Entonces, esto ocurre con relativa frecuencia. Y de modo que a veces viene una persona a la consulta, viene con un síntoma determinado, y cuando nosotros empezamos a trabajar el síntoma, aparece alguien más ahí, aparece otra conciencia. Y esta conciencia tiene sus razones para estar allí, y hay que ayudarla a entender la situación y que pueda desprenderse y volver a la luz, ¿no? Lo que pasa es que en un gran porcentaje de casos, esto ocurre cuando no hay conciencia del momento de la muerte. Entonces, para el alma, es como si todavía siguiese viva, porque no se acuerda de lo que pasó. Hay otros motivos también, ¿no? Pero lo más común es que sean familiares que han partido en circunstancias difíciles, en las cuales estaban inconscientes, no se dieron cuenta y no saben lo que está pasando, ¿no? Bueno, había una serie muy interesante, muy bien hecha, Entre Fantasmas, ¿te acuerdas, no? Uh-huh, que sí. estaba este problema, y realmente hay muchas películas hechas al respecto donde yo me saco el sombrero porque los directores conocían muy bien el tema, como por ejemplo Los Otros, ¿no? Con Nicole Kidman. Uh-huh. Hay series, películas que están muy bien hechas donde ejemplifican este problema, e incluso en el folclore argentino también existía la figura del alma perdida, ¿no? Entre los cuentos así del campo, ¿no? Pero esto se ha sabido desde la antigüedad, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, a nivel moderno decimos que esto tiene que ver, son cosas medievales, y no es así, ocurre todos los días. Pero se puede sanar. Ayudarnos, entendiendo que no existen los demonios, no existe el diablo. Cuando un alma perdida hostiga a una persona, tiene una razón para hacerlo. Y hay que ver cuál es esa razón, cuál es el motivo. Uh-huh. Quiero cambiar de tema un poquito así radicalmente, y esta pregunta no sé si me la vas a saber responder. Haré lo que pueda. Pero bueno, tú eres el médico. Lo que no sé, no invento. Perfecto. ¿Tú crees que una enfermedad tan tremenda como aquí en España lo pronuncian Alzheimer, en Latinoamérica es H, no suena a J, Alzheimer? Alzheimer, sí. Es el mismo. ¿Tú crees que esa enfermedad tan tremenda
donde perdemos la memoria, la noción del tiempo y el espacio, ¿tiene algo que ver con las vidas pasadas? ¿Queremos olvidar algo en esta vida? ¿Es un bloqueo emocional? No lo sé exactamente, no sé si tiene que ver algo con vidas pasadas. Sé que en definitiva es una experiencia del alma, ¿no? Y de alguna manera tenemos que ver dos cosas, ¿no? ¿Cuál es el sustrato físico? ¿Qué está pasando realmente en el cerebro? Y por otra parte, ¿qué está pasando con el alma, ¿no? Porque de alguna manera el alma, en definitiva, la persona se desconecta, ¿no? Yo no he trabajado con personas con Alzheimer porque no se puede trabajar en vidas pasadas con Alzheimer porque la persona tiene que entender intelectualmente, tiene que entender lo que se pretende que haga, ¿no? Lo que yo imagino, esto es lo que yo imagino, hay una lesión a nivel del cerebro, ¿no? Pero también hay una necesidad del alma para esto, ¿no? Hay que ver en qué momento empieza el Alzheimer, qué pasó antes de que empiece, si hubo algún trauma, si hubo alguna dificultad. Lo mismo las personas con accidente cerebrovascular, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La persona se desconecta. Se terminan los problemas para el alma. Entonces, hasta ahí todavía no llegamos. Yo creo que algún día vamos a llegar a eso. Bueno, los últimos estudios recientes están descubriendo cosas para trabajar a nivel físico el Alzheimer, ¿no? Pero debemos pensar que también hay una realidad del alma, porque mientras tanto el alma está por ahí, vive en otro mundo, vive en otra realidad, una realidad que es mucho más amable y agradable que la realidad de todos los días, ¿no? No sé, me parece que tiene que ser tremendo para un alma estar atrapada o viviendo en un cuerpo que no tiene conciencia, que no piensa, que no está en esta vida presente, digamos, viviendo esta vida. No lo sabemos. Yo creo que lo más dramático son para los que quedan aquí, porque de pronto lo más doloroso es eso, la persona que conociste toda tu vida ya no es esa persona, ¿no? No tienes a mamá, aunque el cuerpo de mamá está ahí, pero mamá no está, no tienes a papá, ¿no? Porque generalmente es en personas mayores. Entonces yo creo que lo más duro es para los que están aquí. Entonces, ¿tú crees que a lo mejor es un aprendizaje para los que estamos conscientes? ¿Esa alma lo está haciendo o no sé cómo llamarlo? No es casualidad, como decíamos hace rato, que la energía o el universo nos quiere dar una lección a nosotros? Todo es un aprendizaje. Si tienes un niño con una enfermedad grave en la infancia, es un aprendizaje terrible. Entonces, lo que yo siempre me tengo que preguntar cuando ocurren cosas en la familia, fuera de mí, es esto que está pasando, ¿qué me obliga a hacer a mí? Porque tengo que cambiar cosas, ¿no? Entonces, lo que me obliga y lo que me impide hacer, porque también me impide hacer algo, me impide relacionarme con quien era mi mamá, me obliga a cuidarla, aunque sea una desconocida, ¿no? Me está obligando a hacer algo que yo no haría de otra manera, ¿no? Entonces, en la vida muchas de las cosas que nos pasan son así, ¿no? Incluso cuando a veces cambiamos de vida es porque nos vemos obligados a hacerlo. La vida finalmente, cuando no estás haciendo lo que tienes que hacer, la vida te obliga de alguna manera a hacer lo que tienes que hacer. Esto le pasa, por ejemplo, es común que pase entre los chamanes. El chamán tiene que asumir una responsabilidad, ¿no? Tiene que ejercer la función de chamán, de sanador. Lo que ocurre cuando no quiere hacerlo es que se enferma y se puede morir. Entonces, tenemos que saber, aunque no entendamos, aunque nos rebelemos contra eso, tenemos que saber que por duras que sean las circunstancias que nos tocan vivir, ¿no? Por difíciles que sean lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestra familia, es parte de lo que tenemos que resolver, sanar y trascender, ¿no?
aunque nos cueste aceptarlo, ¿no? Pero sí. empezamos a verlo de esta manera, tenemos que vivir la experiencia, pero se hará más llevadera, ¿no? Porque es durísimo. Todo lo que estamos viendo es durísimo. Sí, sí, completamente cierto. Tienes un libro que se llama Sanando el femenino herido. Es el último, se acaba de salir. Ajá, ¿nos puedes contar de qué va, de qué se trata? Bueno, esto es muy interesante porque tiene que ver algo con lo que hablamos hace un rato, cómo está el mundo, ¿no? Una de las heridas del mundo es el femenino, ¿no? Y gran parte, no es todo porque hay muchas cosas, muchos factores que intervienen, pero gran parte de lo que nos está sucediendo es por el femenino herido, ¿no? Haber dejado de lado a la diosa, haber dejado de lado el respeto hacia el femenino, no como sexo, ojo, ¿no? Porque acá viene la confusión, ¿no? Femenino tenemos todos, y masculino también tenemos todos, pero el femenino es la energía creadora por excelencia, porque es la energía con la cual se hizo la creación. Entonces, ¿qué pasa? Que como esa energía estaba encarnada visiblemente en la mujer, ¿no es cierto? Siempre la forma de dominar al femenino era anular a la mujer, ¿no? Y de ahí vienen todos los traumas vividos por la mujer a lo largo de la historia del hombre, que no es solamente hablar de violación o abuso, no. Cuando vemos a todas las brujas que fueron quemadas en la hoguera, hombres también, pero básicamente brujas, no eran brujas, eran sanadoras, ¿no? Y esa es la herida profunda del femenino, ¿no? Que viene desde el momento, históricamente, en que el hombre encuentra primero el cobre, el bronce y después el hierro, y descubre la espada, y con la espada descubre que el poder de matar era más fuerte que el poder de dar vida, porque en las sociedades neolíticas y del paleolíticos se respetaba, ¿no es cierto? Y se veneraba a la diosa y a la mujer en particular porque se la reconocía como dadora de vida. Y este es el problema básico, que la mujer encierra en sí misma el secreto de la creación. Cada vez que concibe y que engendra y que gesta un bebé, está reproduciendo el misterio de la creación. Y el hombre no entendía eso. El hombre tenía miedo de ese poder. ¿Cómo hago yo para controlar este poder que no conozco? ¿No? Y de ahí deriva toda una serie de traumas a lo largo de la historia. Y esto es lo que aparece en el trabajo terapéutico, que es cuando trabajamos con mujeres y con hombres también, que tienen su femenino herido, que se manifiesta a través de distintos síntomas o conflictos o bloqueos, ¿cierto? Cuando vas al origen de eso, te encuentras con experiencias traumáticas donde la mujer en particular, mayormente, pero también en el hombre a veces, se encuentra en circunstancias terriblemente dolorosas, y eso es la herida del femenino. Entonces, a lo largo de los años, claro, esto fue una cosa que fui viendo de a poco, ¿no? Al principio yo tomaba estas experiencias en la hoguera, o en la horca, o violaciones, o abuso, ¿no es cierto? Bueno, como una experiencia traumática, y trataba de sanar eso, hasta que después empecé a dar cuenta que había algo más, había que sanar algo más, algo que es muy difícil de entender, que es la energía del femenino, ¿no? Y donde una mujer puede empoderarse en particular, ¿no? Resolviendo el trauma del pasado y recuperando esa energía y ese poder que le fue robado. Y cuando el hombre recupera esa energía también y la puede integrar en sí mismo, desarrolla otras capacidades, porque la energía femenina, lo que llamamos el femenino, es lo que nos conecta con la divinidad. El femenino es lo que nos conecta con el arte, con la creatividad. Cualquier cosa que hagamos que implique creación viene del femenino.
Lo que pasa que el masculino es el ejecutor. Por eso yo lo resumo así. Cuando yo escribo un libro, el masculino es el que escribe, ya sea a máquina, ya sea en papel, pero el que dicta es el femenino. Entonces esto va muy conectado con el concepto del yin y el yang, ¿no? Ese Absolutamente. balance que tiene que haber en el universo. Los antiguos sabios ya lo sabían, ¿no? Es muy interesante lo que acabas de decir, porque el yin y el yang, vemos que tanto en el yin como en el yang hay una partícula de la energía contraria. En el yang hay una partícula de yin, en el yin hay un botón del yang. Estamos interpenetrados. El problema es, como dices tú, actualmente ese balance se ha perdido, ¿no? La sociedad actual prima, no sé si decir la violencia o el poder o Absolutamente. lo masculino. Lo masculino, ¿no? Que también está en la mujer. Porque cuando una mujer alcanza puestos de poder, se olvida del femenino. Directamente encarna otra vez el masculino. Que no se nos olvide. Bueno, invito a toda la gente que nos esté escuchando. Tu web es vidaspasadas.com.ar, ¿cierto? Sí, correcto. Ahí te pueden encontrar. Y bueno, si la gente pone tu nombre en Google, José Luis Cabouli, encuentra tu web, todos tus libros están disponibles en todo el mundo. Estoy en Facebook, Instagram, en YouTube, también están los vídeos que tú habrás visto, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, exacto. Y bueno, las conferencias y los talleres que das básicamente en México, Argentina y España, ¿verdad? Sí, básicamente Argentina y España. En México ahora hacía muchos años que no iba, tuve oportunidad de ir y realmente fue extraordinario, ¿no? Pero no es que vaya todos los días, ¿no? Hacía 5 años que no iba allá. Ok, la gente puede trastear y mirar ahí dónde vas a estar, o puede conseguir tus libros si quieres saber más, profundizar más en el tema. Y bueno, José Luis, ha sido un placer charlar contigo. Me gustaría que nos recomendaras una película, un libro, una serie y un disco. Vale, claro, es difícil, te digo, ¿no? Porque entre los libros no lee tantos libros, tantas cosas, pero bueno, finalmente me he decidido por uno que me impactó mi adolescencia, que se titula Como una hoja al viento. Y el autor es Milton Steinberg, que yo lo nombro en mi primer libro, ¿no? ¿Y por qué te impactó ese libro? ¿Por qué tendríamos que leerlo? Bueno, a ver, estoy hablando que yo leí ese libro cuando tenía 14, 15 años más o menos. No sé si a cualquier persona le impactará lo mismo, pero el libro relata básicamente la vida y la historia de un rabí que era considerado un hereje, ¿no? Porque era un rabino que empezó a estudiar a los matemáticos y la filosofía y la geometría de Euclides y de todos los griegos, ¿no? Entonces le decían el hereje, Elisha ben Abuya, ¿no? Pero la búsqueda por encontrarse con Dios, por descubrir la verdad, fue lo que a mí me impulsó a seguir leyendo, ¿no? Fue el que abrió la puerta. Después de Como una hoja al viento, inmediatamente vino Paramahansa Yogananda, ¿no? Me pasé para el otro lado, pero buscando otra cosa. Así que por eso fue que realmente ese libro, en ese momento, fue el que me abrió la puerta, de alguna manera, el que despertó, ¿no es cierto?, el hormiguita ahí en mi interior, ¿no? Ok. Una película, Casablanca. Bueno, un clásico, ¿no? Clásico, sí, lo he visto infinidad de veces y creo que no importa la cantidad de veces que lo vea, siempre digo, bueno, voy a ver, porque uno empieza a intuir detalles de la filmación, porque fue una filmación muy precaria, ¿no? Pero llega un momento que te quedas atrapado otra vez, ¿no? O por lo menos yo me quedo atrapado, ¿no? Aparte, increíble, una película de muy bajo presupuesto, hecha en pocas semanas, y lo que salió de ahí, ¿no? Efectivamente, un clásico, una muy buena recomendación. ¿Qué más? Una serie. Una serie actual, Bright Minds.
Uh-huh. ¿Y por qué tendríamos que verla? Bueno, porque es muy interesante, porque resalta el valor de una persona autista, ¿no? Con síndrome de Asperger. Y la serie está muy bien hecha, siendo una serie policial. La protagonista lo hace espectacularmente, ¿no? Y uno puede ver, ¿no es cierto?, bueno, hasta dónde puede llegar la inteligencia y la capacidad de una persona que habitualmente discriminamos en la sociedad, ¿no? De modo que a mí me pareció, bueno, había otras series que me gustaban antes, no soy de ver mucha televisión, pero esta serie a mí me gusta mucho, ¿no? Por la forma como está hecha y por lo que el mensaje y lo que representa en sí misma, ¿no? Ok, fenomenal. ¿Y disco de música que nos vas a recomendar? Ahí también digo, ¿qué hago? Una música clásica, jazz, pop. Finalmente me decidí por la banda del Sargento Pepper. De los Beatles. Los Beatles, sí. Yo creo que, podría escuchar Toccata y Fuga de Bach varias veces, pero toda la vida, todos los días, no sé. Es más divertido los Beatles. Definitivamente, otro clásico, muy, muy buena recomendación. Oye, José Luis, como sabes, como te conté al inicio de esta entrevista, este podcast se llama Lengua. Y el nombre lo generó un poco una cita que leí de un filósofo y filólogo español que se llama Emilio Lledó. ¿Lo conoces? No lo conozco. Bueno, tiene libros muy interesantes. Y él dice, quiero saber tu opinión, a ver si estás de acuerdo, que la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. ¿Tú qué crees? Absolutamente, no hay ninguna duda al respecto. ¿Qué seríamos sin el lenguaje, no? Seríamos uno de nuestros hermanos menores. Seríamos monos. Mono, perro. ¿Cuántas veces decimos, lo único que le falta a mi perro es hablar, ¿no? Menos mal que no habla, porque si no las cosas que te diría. Efectivamente, o las cosas que contaría. Sí. En fin. Oye, José Luis, pues así como Carlos La Moneda, a quien le mandamos un saludo, fue quien me habló de ti, de tu trabajo y me hizo descubrir tus libros, él me recomendó, tienes que charlar con José Luis Cabuli, va a ser transformador. ¿Se te ocurren a 3 personas que podamos entrevistar aquí en nuestro podcast? Sí, estuve pensando en ello, hay muchas personas, pero bueno, como tiene que ser 3, mira, la doctora Viviana Bistrich, que es argentina, que está residiendo en Italia en este momento, y además ha hecho una cosa muy extraordinaria, porque está conjugando, ¿no es cierto?, la terapia de vidas pasadas con la cábala. Es estudiosa de la cábala, la maneja muy bien, explica muy bien, habla con pasión, como me gusta a mí, ¿no? Entonces, la recomiendo en particular. Fenomenal. Después, el doctor Juan José López Martínez, no sé si lo conoces, está en Murcia. Uh-uh. Juan José es médico, se formó conmigo hace muchos años en terapia de vidas pasadas, pero él tiene una gran experiencia, disculpen la redundancia, en experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y en el seguimiento más allá de almas de niños que partieron tempranamente y que se comunicaron con sus padres. Así que, wow. Yo creo que tiene escrito un libro muy lindo que se llama Sigo a vuestro lado, ¿no? Fenomenal, pues sí que puede ser muy interesante, sí. Y finalmente otra discípula, Cristina Oliva Antón, que está en Madrid, ¿no? Que ella me ha acompañado muchos años como supervisora en los cursos, ¿no? Y que además de las vidas pasadas maneja muy bien todo lo que es la numerología china y todo eso, ¿no? Así que, bueno, creo que pueden ser 3 personas, 3 profesionales interesantes para conversar que pueden aportar una visión diferente. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias. Muy, muy, muy buenas recomendaciones. Intentaré ponerme en contacto con ellos. Ojalá que así como tú, acepten participar en nuestro podcast. Que así sea. Ojalá.
Gracias por la charla porque estuvo muy divertido. No, gracias a ti, José Luis. ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos? Bueno, yo no sé, lo que digo muchas veces, ¿no? Que lo que quisiera transmitirles a todos, ¿no? La convicción, la certeza de que no estamos aquí por casualidad. Aunque no sepamos qué estamos haciendo, por qué estamos aquí, tienen que saber de que realmente hay un propósito superior. No estamos aquí para cumplir solamente nuestros proyectos personales, sino para ayudar a que se cumpla el propósito de la luz, ¿no? Eso. Pues súper buena despedida. Muchas gracias, José Luis. Un saludo muy, muy grande. Bien, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.